El presente resumen nos habla acerca de la jurisprudencia emanada en el sistema interamericano de derechos humanos y el derecho penal internacional en materia de reparación integral a las víctimas y compara las dinámicas de reparación que se han esbozado en los acuerdos de paz en las instituciones creadas por el Estado. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos es una entidad regional constituida por los estados de la OEA, donde se afirma que el principal escenario es procurar por la protección y la promoción de los derechos humanos por medio de los organismos que integran el sistema, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La comisión fue creada con el objetivo de ser el órgano consultivo de la OEA en materia de derechos humanos, mientras que la Corte tiene como fin ser la institución judicial encargada de aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos según su competencia. Por otra parte, se encuentra la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano que tiene una función jurisdiccional que, debido al artículo 63 de la Convención Americana, el cual establece el pago de una justa indemnización a personas que se le hayan violado los derechos humanos. A propósito de la obligación de reparación que tiene el Estado frente a la violación de derechos humanos, se explica que el Estado debe cumplir con la obligación primaria de evitar el daño. De no ser así, se surge una responsabilidad secundaria para reparar. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere siempre que sea posible la plena restitución, la cual consiste en el restablecimiento de la situación anterior. De no ser esto posible, como el presente caso, cabe al Tribunal Internacional determinar una serie de medidas para garantizar los derechos conculcados, reparados, las consecuencias de las infracciones que se produjeron, así como establecer el pago de una indemnización como compensación por los daños ocasionados. Tenemos una serie de situaciones en la Corte y en la Comisión de Derechos Humanos que han tenido que intervenir como ente internacional para salvaguardar los derechos humanos en la región, ya que por motivos políticos de desplazamiento forzado o índole de violencia se han tenido que esgrimir y llevar a buen puerto con el fin de estructurar mecanismos que lleven a estos organismos garantes de derechos humanos a restablecer lo que las víctimas perdieron en aspectos psicosociales, ya que, de no ser posible, se ha instado a reconocer indemnizaciones de tipo económico para velar por los derechos ultrajados que de alguna manera se restituyan en su persona. Los países deben contar con entidades, jurisprudencias y leyes a favor de los derechos humanos, con el fin de garantizar los derechos inalienables que se tienen eh, todos los ciudadanos que confieren en los países que se encuentren. La Corte tiene la injerencia de exigirle a los Estados el pedir perdón a sus víctimas y garantizar la reparación integral y no repetición, salvaguardando las generaciones venideras. El derecho penal internacional se ha convertido en una práctica tanto nacional como internacional donde le competen crímenes que afectan los intereses y valores de la sociedad internacional que constituyen delitos graves e implican a más de un Estado, teniendo en cuenta las víctimas, medios y actores. Como segunda parte vamos a hablar de las víctimas en el proceso de paz con las FARC, ya que con la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y el grupo guerrillero Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que se llevó a cabo en noviembre del 2016, se buscó el reconocimiento de temas concernientes a reforma rural integral, participación en política, fin del conflicto, participación e inclusión en política, cese al fuego, resarcimiento de las víctimas y creación del sistema integral de justicia de reparación y no repetición. En el marco de resarcir a las víctimas se estableció en el cuarto punto del acuerdo, se creó el sistema integral de verdad, justicia y reparación y no repetición, compromiso sobre derechos humanos. Se encuentra la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en razón del conflicto armado, la Jurisdicción Especial para la Paz, que de manera judicial busca administrar justicia para investigar, juzgar y sancionar los delitos relacionados con el conflicto armado. Este sistema
tiene unos elementos que permiten el cumplimiento de lo acordado. La participación de víctimas en todas las etapas y aspectos, es decir, podrán contribuir con sus vivencias y experiencias. También podrán participar los infractores pertenecientes a las FARC que dejen las armas, narren o expliquen los hechos y contribuyan con la información. Algunas de las acciones concretas con que las FARC se comprometió para la reparación es la participación en obras de reconstrucción de infraestructura en los territorios, con programas de limpieza, de minas antipersona, descontaminación de territorios con artefactos explosivos e improvisados y restos de material de guerra o explosivos. Los programas de sustitución de cultivos ilícitos contribuían el proceso de búsqueda y recuperación de restos de personas muertas o dadas por desaparecidas relacionadas con el conflicto y colaboraban en programas de tipo ambiental y de reforestación. Acerca de la reparación material, beneficio de las víctimas, quienes causaron daños contribuirán a reparar de manera material y a través de su trabajo con todo tipo de bienes. En ese sentido, el Estado y las FARC deben tomar las medidas de financiación para la reparación integral y se debe fortalecer el Fondo de Reparación de Víctimas. Finalmente, en relación con la medida de no repetición, que como su nombre lo indica, su finalidad es evitar las graves violaciones de los derechos humanos, de que éstas se repitan. Esta función está a cargo de la JEP en lo acordado por el Estado y las FARC, que asegura que mediante los reconocimientos de responsabilidad se buscará brindar seguridad jurídica, promover una cultura democrática y de reconciliación. Finalmente, es fundamental mencionar la normatividad vigente en cuanto a reparación integral de víctimas en nuestro país. Es muy amplia. Podemos mencionar que se consideran víctimas y las reparaciones que tiene derecho han sido transitorias y expuesto en el marco legal específico de la Ley 387 del 97. Tenemos la Ley 418, la cual tiene como objeto apaciguar el conflicto interno, reparar a quienes resultaron ser víctimas y a través de los decretos 782 de 2002 y Ley 418 se establecen nuevas reglas para llevar a cabo la reincorporación a la sociedad civil. Con la Ley 975 de 2005 se considera el marco jurídico para la reincorporación individual o colectiva para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación integral en la búsqueda de la paz y reconciliación nacional. En cuanto a la Ley 975, la cual podrán acudir las víctimas y sus familiares para conocer información acerca de hechos, identidad de autores de delitos y circunstancias en las que se cometieron y se produjo algún fallecimiento, una desaparición forzada o un secuestro, las víctimas tienen derecho a saber qué ocurrió con este ser querido. Con la Ley 1448/2011, la cual reglamenta los derechos de las víctimas dentro de los procesos judiciales y administrativos en cuanto a ayuda humanitaria, restitución de tierras, programas de protección a víctimas y mecanismos de participación para los mismos en su aplicación. Es indispensable referir el derecho a la verdad, al que tienen las víctimas y sus familiares por los delitos cometidos, por medio de una investigación penal eficaz que permita el adecuado acceso a la justicia en donde se adopten las medidas necesarias. La reparación administrativa es cuando el Estado asume la responsabilidad de reparar económicamente, así no haya sido el causante directo del hecho victimizante, cumpliendo con un enfoque restitutivo que ha resultado inadecuado para las sociedades en transición y por la notoria situación de desigualdad y pobreza. Y el Estado debe garantizar los recursos para que las víctimas tengan derechos y no se les vulneren las situaciones a las que haya lugar. Se deben tener unos presupuestos acordes en los planes nacionales de desarrollo para garantizar a las víctimas su correcto resarcimiento económico del padecimiento que ellos vivieron cuando fueron víctimas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Colombia reparar a las víctimas por el caso de la masacre en La Rochela, ya que las reparaciones no corresponden desde ningún punto de vista a los criterios de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición,
Por consiguiente, es pertinente mencionar la ocurrencia de las mismas situaciones en los casos de las masacres de Pueblo Bello, Malpiripán e Ituango, en donde las reparaciones concedidas no cumplían con las expectativas convencionales. A modo de conclusión, podemos diferenciar que la Corte Penal Internacional y la normatividad colombiana buscan un equilibrio en el cual las víctimas se sientan comprometidas y se sientan protegidas con el sistema de índole normativo, con el fin de que no se pierda ningún tipo de situación y, y las víctimas tengan todos sus derechos y no se vayan a ir por otras sendas. Muchas gracias, esta es mi intervención. Ángel Cobos, muy amables, muy gentiles por escucharme y hasta una nueva oportunidad.